interesa a mí que entendamos que el derecho procesal penal tiene fundamento en la Constitución. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les dije el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque gran parte de los principios, garantías y obligaciones que vamos caminando a lo largo de las clases que vienen a ver más, tienen su fundamento en no solo la Constitución, sino en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Yo les había dicho que en el artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional tenemos una serie de tratados que fueron incorporados en la reforma del 94 y que son parte de nuestra Constitución, tratados de derechos humanos que van a contener gran parte de las garantías que vamos a estar viviendo durante todo el cuatrimestre. Ahora, yo les pregunto, ¿qué son las garantías? ¿Quién me puede decir algo al respecto? Me tiene que explicar. Si le tengo que explicar a alguien, cena familiar de domingos, están con los fideos, y un tío les pregunta, ¿qué es una garantía? En estas discusiones que hablamos en la clase pasada de sos garantista, no sos garantista, tienen que decirle a alguien, ¿qué es una garantía? ¿Puede ser, profe, que se cumpla el derecho? O sea, que se encargan de hacer cumplir un derecho, como garantizar ese derecho que se ve vulnerado. No exactamente, sí. Son los derechos fundamentales de la Constitución. Sí, no todos los derechos fundamentales son garantías, pero podría ser. ¿Alguien se anima a alguna otra definición? Es una medida que tiende a garantizar que los derechos que tiene una persona física se puedan cumplimentarse o llevarlos a cabo para... Bueno, está ahí, está por ahí. A ver. En realidad lo asocio como cuando hablamos de la garantía en contra, Sí. ¿no? Que es algo que que asegure el cumplimiento, ¿no? Como que complemente la... Entonces, sí, creo que lo están vinculando mucho al derecho civil y acá como tiene un fundamento un poquito más fuerte del distinto. Ahora, nosotros vimos la clase pasada que el Estado tiene muchas facultades sobre los individuos, pero una de las más importantes en términos de capacidad de afectación de la persona o el individuo es la posibilidad de privar de libertad a una persona. El uso de la fuerza, el uso de la violencia y con eso la posibilidad de privar de un derecho fundamental como es la libertad de la persona. ¿Sí? La idea de las garantías es justamente establecer límites y obligaciones a ese Estado para controlar esa capacidad que tiene de afectar la libertad. ¿Sí? Vamos a ver que hay determinados límites y obligaciones que afectan este poder penal, básicamente, que tiene el Estado, que nosotros le delegamos al Estado para organizar la vida en comunidad. Le dijimos al Estado, bueno, vos vas a ser quien tenga el monopolio del uso de la fuerza, vas a ser quien tenga la capacidad de decir quién hizo las cosas mal y a partir de eso privarle de un derecho fundamental como la libertad. Las garantías lo que hacen es poner límites a esa capacidad, que tiende a ser absoluta. ¿Sí? El Estado va a querer, como habíamos dicho en este equilibrio entre garantías y eficacia, el Estado va a intentar todo el tiempo aplicar la fuerza sobre los individuos y la idea es que haya reglas específicas que le impongan obligaciones y límites para que eso no sea un abuso, ¿sí? Para que eso tenga determinado marco o encuadre legal. Esas son las garantías, ¿sí? Las garantías que vamos a hablar son las que le ponen el límite al Estado en su capacidad de ejercicio del poder penal. Y esto yo les decía al principio, las garantías van a ser, si lo mencionéis en esta garantía que se pasada, las garantías van a ser límites y obligaciones que van a proteger no solo al individuo acusado de un delito, sino a todos los individuos, incluso a las víctimas del delito. Nosotros estamos muy acostumbrados a un paradigma por cómo
se maneja dentro de la opinión pública la cuestión del garantismo, que cuando se habla de garantías, se habla de garantías sobre el acusado. Sí, es verdad, la estructura de garantías está pensada para el caso en que vos estés acusado de un delito. Pero como vimos con el ejemplo del allanamiento, que voy a repetir ahora para los que no vinieron, no solo se protege con la garantía a quien está acusado del delito, sino que se protege a toda la ciudadanía y también, y sobre todo a partir de las últimas dictaduras militares, a nivel de Latinoamérica por lo menos, también se protege a la víctima. ¿Sí? ¿Por qué se protege a la víctima? Porque estas mismas garantías establecen que el sistema penal no solo tiene que, con sus límites, penar a la persona culpable, sino que le tiene que dar respuesta a la víctima que ha sufrido el delito para conocer la verdad, para individualizar al responsable del delito que lo afectó. ¿Sí? Entonces tenemos una parte que recae sobre la víctima de las garantías que tiene que ver sobre todo con la tutela, lo que se conoce como tutela judicial efectiva, es decir, que el Poder Judicial responda efectivamente al daño que vos sufriste a partir de la violación de un derecho. Eso es una garantía que tiene la víctima. Y esa respuesta tiene que tener ciertos límites de legalidad sobre la base de las garantías que tiene el acusado. ¿Sí? Es decir, quien esté acusado de haber violado ese derecho a la víctima también tiene una protección, es decir, no se tiene que abusar del uso de la fuerza y del uso de la violación de derechos para dar respuesta a esa víctima. Fíjense cómo es un equilibrio, ¿no? Pero ambos tienen derecho, la víctima a una respuesta, el acusado a que esa respuesta no recaiga arbitrariamente sobre él. Entonces, el acusado, como dije con el ejemplo anterior, no solo va a ser el que va a recibir la protección de la garantía, sino que también la van a recibir otros ciudadanos. Por ejemplo, cuando hablábamos de allanamientos o intervenciones telefónicas, cuando uno decide intervenir un teléfono, por ejemplo, ¿no? Esa es una medida intrusiva de derechos claramente. O sea, hay una garantía que es la protección de la intimidad. Y esa es la Constitución que lo protege, ¿sí? Entonces, a vos te podría el Estado arbitrariamente intervenir tu teléfono y escuchar todas tus conversaciones hasta que entienda que es un delito. ¿Sí? La idea es que está limitado. Las garantías protegen eso. ¿Bien? Tengo que limitar lo máximo posible a la necesidad que tengo respecto a la investigación, que sea última necesidad, es decir, la información que yo voy a obtener a partir de esa intervención. Ahora vamos a dar más detalles, pero para que entiendan un poco, la información que yo voy a obtener a partir de esa intervención telefónica tiene que ser una información que no puedo obtener por otros medios menos lesivos de derechos. ¿Sí? Si yo puedo pararme 5 días en la puerta de la casa de la persona y obtener la misma información que voy a obtener pinchando un teléfono, por protección de la privacidad tengo que decidir pararme 5 días en la puerta y no pinchar un teléfono. ¿Sí? ¿Bien? Porque justamente lo que tengo que priorizar es la garantía. ¿Bien? Bueno, cuando no me queda otra, porque la garantía lo protege, pues la garantía puede decir, bueno, como no hay otra, te pincho el teléfono con determinadas claves en términos de límites, ¿no? Te tengo que pinchar el teléfono de tal fecha a tal fecha, para escuchar estas conversaciones, estas otras tienen que ser eliminadas. Si vos estás hablando del colegio de tu hijo, lo escucho, porque no me queda otra que escucharlo, después lo elimino, no dejo registro, lo escuchará el operador, nada más. Ahora estás hablando de la comisión de delitos y dejo registro. Esos son todos límites que tienen justamente a proteger la privacidad del teléfono. Ahora, si ese teléfono, por ejemplo, es de una persona que está imputada en un delito, está clarísimo, la garantía está protegiendo a quien de mala forma en un medio de comunicación le van a ser delincuente, pero en principio sería un imputado, ¿no? Si esa persona se le acusa de un delito, no está escuchando el teléfono a imputado. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya el teléfono a él y a todos los vecinos porque tengo sospecha de que puede ser que haya una red en la manzana? Más allá de que sería cuestionable en términos de garantías, la idea de que vos no puedas hacer esto de manera generalizada no está protegiendo únicamente al imputado, también protege al resto de los vecinos. Lo mismo pasa con un allanamiento. Como yo entro en una casa, no entro siempre en la casa del imputado. Entro en una casa donde yo creo que puede haber objetos de la comisión de un delito.
eso no implica necesariamente que el dueño de la casa sea un delincuente o tenga que ver con el delito. Yo estaba alquilando y sin embargo a mí me rompe la puerta y si estoy alquilándole a alguien, me rompe la puerta, es un problema mío también. Que le rompa la puerta. Entonces la idea de la garantía de que uno no pueda meterse en cualquier casa pateando la puerta o pinchar cualquier teléfono es proteger a todos los ciudadanos, incluso los que no cometieron el delito. Obviamente se va a manifestar con mayor profundidad cuando hay alguien que comete un delito, porque es ahí donde se ve. El sistema penal empieza a intervenir cuando alguien comete un delito, si no tenemos en otros problemas. El sistema penal empieza a intervenir de manera general, sería otra discusión. Si estaríamos en un gobierno autoritario, estaríamos pensando en otras cosas. En principio, el sistema penal empieza a intervenir cuando alguien comete un delito o cuando alguien se sospecha de que comete un delito. ¿Sí? Entonces, sí, claramente aparecen las garantías, se manifiestan y lo mencionaba siempre, las garantías son para los que cometen delito. ¿Y por qué es para donde entra? No, ahí es donde se manifiesta con más claridad. También se manifiesta, como lo dije antes, cuando alguien es víctima de un delito. Pero también se comete un delito. Que es el gran tema que tenemos en el derecho penal. Siempre intervenimos tarde. Cuando queremos solucionar problemas con el derecho penal, nos damos cuenta que en realidad estamos interviniendo cuando el problema ya sucedió. No prevenimos nada, prevenimos después. Castigamos, no prevenimos. Y después están las teorías que cada uno piense respecto a si ese castigo efectivamente previene otros delitos o no. Si alguien que mata piensa en el castigo que tuvo el otro que mataron o si mata por otras razones. Ahí hay que pensar. Si alguien dice, no voy a apuñalar a este porque cuando el que yo vi en la tele que apuñalaba va preso. Si ese es el razonamiento que hace un asesino, bueno, sirve poner penas altas, por ejemplo, ¿no? Claramente el que va a matar dice, no, voy a aumentar la pena a 35 años, así que preferiblemente no voy a disparar en este asalto. O quizás hay que analizar otras cosas. Bueno, hay ciertas teorías que entiendo que deberían haber visto como, por lo menos por arriba en derecho penal, que tienden a pensar que la pena tiene un objetivo específico y a partir de ese objetivo específico uno evalúa si va a aumentar las penas para prevenir o no, según lo que piense respecto al objetivo de la pena. Pero es más de filosofía de la pena que nos vamos a centrar por ahora en ese tema. Entonces, hasta acá tenemos una capacidad que tiene el Estado para penar, para ejercer la fuerza sobre las personas y privar de un derecho fundamental como es la libertad y determinados límites y obligaciones que tiene el Estado para poder ejercer esa facultad, que son las garantías. ¿Bien? El derecho procesal penal justamente regula estas garantías. El derecho procesal penal es el que nos va a dar las reglas a partir de las cuales vamos a entender cómo, quiénes son los que ejercen este poder penal. ¿Sí? ¿Cómo se ejerce? ¿Quiénes lo ejercen? ¿Cuáles son los plazos para ejercerlo? ¿Sí? Todo eso, y cuáles son los límites para ejercerlo, todo eso lo va a hacer el derecho procesal penal. Por eso se dice que es reglamentario de garantías, y como las garantías están dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales, se habla de que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución. ¿Sí? Porque en definitiva lo que hace es explicar el cómo aplicar este uso de la fuerza que nosotros le delegamos constitucionalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué establece el derecho procesal penal? ¿Qué establece nuestra Constitución, nuestro bloque de constitucionalidad formado por los artículos de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Eso es lo que vamos a ver, por lo menos de acá a que termine el primer paso. ¿Sí? Vamos a estar viendo las garantías y cómo esas garantías se aplican a casos concretos o a situaciones concretas. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a arrancar con una de las garantías fundamentales que vamos a ver de las más importantes, de las más troncales, en realidad son todas importantes, pero esta es de las más troncales, y que permiten ver esto que yo les decía la otra vez, la capacidad que tienen los abogados de pocas palabras sacar muchísimo contenido y principio. Yo les había dicho que era muy importante el artículo 18 de la Constitución. Bueno, ahora vamos a ver una partecita de ese artículo 18 de la Constitución y cómo de ese mismo artículo podemos sacar varias garantías. ¿Sí?
La primera garantía de la cual vamos a hablar es el juicio previo. ¿Alguien sabe qué es el juicio previo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo suena? Bien, sí. Bien, básicamente eso, ahora vamos a ver qué implica específicamente. Una persona puede ser juzgada sin juicio previo, fundada en ley anterior al hecho del proceso. Ojo, juzgada no, porque juzgada es juicio, no puede ser penada. Penada Claro. sin juicio previo. No puede ser juzgada sin juicio, que era como redundante. No puede ser penada sin juicio previo. Si efectivamente el artículo 18 dice nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué pasa? Vamos a ver que esto tiene varias interpretaciones. Por lo menos hay dos autores que le dan cierta interpretación a este concepto de juicio previo. Vamos a tener a Mayer por un lado y vamos a tener a Winkler por el otro. Los dos textos están en el Drive, en la nube, bueno, de Paz. Pero vamos a ver que son bastante distintos y quizás les diría que el texto de Mayer es el más completito, así que leanlo con paciencia y leanlo. No, por inglés, Mayer. Sí, Mayer. Julio Mayer. Dos argentinos. Nosotros en general seguimos un poco la línea de Winkler por la de Mayer, pero bueno, Mayer tiene muchísimos títulos sobre el tema y es realmente importante también esta definición. Bueno, cuando se habla de juicio previo para Mayer, el foco está puesto en la sentencia. ¿Sí? En la sentencia que desde lo formal está dictada por un órgano del Poder Judicial. ¿Sí? Profe, repite por favor, ¿cuándo? Cuando se habla de juicio previo, Mayer focaliza en la sentencia. La sentencia como dictado por un órgano del Poder Judicial. ¿Qué se hace en la sentencia? En la sentencia se hace un juicio lógico. ¿Sí? El juez, cuando resuelve a partir de una sentencia, hace un juicio lógico, ¿sí? Un juicio fundado en premisas. ¿Cuál es ese juicio lógico que hace el juez? Es esta conducta constituye un delito, que un poco lo hablamos de la clase pasada. Esta conducta constituye un delito y como tal tiene una consecuencia jurídica que es determinada pena. ¿Sí? Es un razonamiento lógico que hace, es lo mismo que hace el juez y que va expresado en la sentencia a resolver. ¿Sí? Como tiene el juicio, todo lo que conocemos o lo que vamos a ver desarrollado, pero lo que vemos en las tesis. ¿Sí? Y a partir de eso el juez, con las pruebas que tiene, determina si efectivamente la persona cometió o no cometió el hecho, si ese hecho que cometió es un delito, qué delito es, qué pena le corresponde, establece qué pena le corresponde y establece qué consecuencias tiene. ¿Sí? Eso es un razonamiento lógico. Bueno, para Mayer, el juicio previo consiste en este razonamiento lógico. Para que exista juicio previo, ¿sí? Tiene que existir este razonamiento lógico. Si este razonamiento no existe, la garantía de juicio previo se ve vulnerada. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué es tan importante hacer esta distinción. Básicamente para él esto radica en el fundado. Cuando la Constitución habla de fundado, habla de un razonamiento, de una fundamentación. ¿Sí? Entonces, Mayer sería un juicio lógico lo que determina el juicio previo. Mientras tengamos este juicio lógico, mientras el juez haga ese razonamiento, el juicio previo va a haber existido. Ese juicio lógico, para Mayer, es el límite del poder del Estado. El único fundamento que va a habilitar la imposición de una pena es que un juez haya hecho ese razonamiento. Un juez haya dicho, esto es un delito, como tal, tiene esta consecuencia, que se va a ejecutar de esta manera. Si un juez evaluó eso, cuando un juez evaluó y definió que efectivamente es un delito, tiene esta pena, el razonamiento del delito se cumple, la garantía está cumplida. ¿Hasta ahí estamos? Ahora vamos a ver
profundiza un poco más. Para Wigner, el juicio previo no es solo este silogismo lógico, sino que, a su vez, es la totalidad del instituto político-cultural que implica el juicio. Cuando yo les digo juicio, ¿ustedes se imaginan lo que les acabo de explicar de Mayer? Yo les digo, ¿qué es un juicio? En su imagen, la imagen que está en la cabeza, no digo que le expliquen a nadie. ¿Se imaginan a un juez pensando, haciendo un razonamiento lógico a partir del cual establece cuál es el no? ¿Qué se imaginan? Una audiencia, con gente, algunos se imaginarán un poco más en el juicio Yankee o Capelli, otro que haya tenido la posibilidad de estar en el juicio acá, se imaginará, no sé, de la peli 1985, no sé. Pero digo, se imaginan algo físico, ¿no? Algo que implica una audiencia, que implica una discusión, no se imagina un razonamiento juez, ¿no? Bueno, para Wigner, el juicio previo es todo eso. ¿Sí? Es el instituto político-cultural que implica el juicio, no solamente el razonamiento lógico. ¿Sí? El razonamiento lógico está, es parte. No es que no existe, no es que el juez no hace ese razonamiento lógico. Eso está, pero no es solo eso. No alcanza con solo eso. Fíjense cómo eso limita o amplía la garantía, ¿no? Porque una cosa es que yo te diga, esto tiene que ser, para que se cumpla con la garantía, tiene que existir este juicio lógico, entonces yo voy a limitar a verificar que el juez esté haciendo ese proceso. Ahora, yo te digo, no, mira, es algo más el juicio previo. Para que no se viole la garantía del juicio previo, no solo tengo que tener un juez pensando esto, tengo que tener un acusado, tengo que tener un acusador, tengo que tener una defensa, tengo que tener una audiencia. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el intérprete, pero no es solo eso, ¿sí? Entonces fíjense que se limita, Mayer lo que termina es limitando el alcance de la garantía, mientras que Wigner lo que dice, no, es bastante más. Eso tiene que estar, no es que no. Porque si yo tengo una audiencia, una acusación, una defensa, pero no tengo un juez que haga este razonamiento, tampoco voy a tener un juicio previo, ¿sí? Pero tengo que ampliarlo, tengo que darlo de una manera más amplia. ¿Bien? Entonces, sí. Y entre los dos conceptos, ¿no? Sí. O sea, entre las dos misiones de esa persona. La hora de parcial, la que nosotros elijamos o la dos. Bueno, el parcial te puede preguntar cuál es por Mayer y cuál es por Wigner. Si te preguntan cuál es el juicio previo, lo más conveniente en un parcial, ¿qué es hacer? Si vimos dos. Bueno, dos. Ponés uno, lo elegís y decís, para mí es este. Porque querés tomar posición, bienvenido. Pero lo mejor en general en los parciales es poner todo lo que dice esta. Como te dije antes, no hay. Ahora yo te voy a decir, yo me inclino más, si me preguntaba a mí me cierra más la versión de Wigner. Pero si vos me ponés que cierra más la de Mayer y la fundamental, yo no te voy a decir que está mal. ¿Sí? Yo no tengo un funcionamiento ahí de hecho, sería bastante ególatra de parte por medio de Mayer, a mí, porque Mayer, más allá de que estoy viendo que no es la mejor definición, Mayer necesita un general, Mayer, no voy a decirle nada. Tengo crítica, no es nada, lo que quiero decir es cada uno asume la posición. Nosotros tenemos las dos posiciones más grandes justamente porque son las dos más importantes y porque en un caso, o tenga que resolver un caso, no hay una respuesta correcta. Es la respuesta que mejor te sirve para los casos. Sí, no hay, en derecho es medio difícil decir cuál es la respuesta correcta o cuál no. Puede, a mí me gusta una mejor que otra, alguna que para mí será más efectiva que otra en términos estratégicos, y después entra la moral y la ética de cada uno para decidir qué principio encierra más o menos, digo, pero en general la respuesta correcta es la que encierra, o sea, la parte que ustedes están escribiendo. Cada uno tiene sus principios, obviamente, pero digo, en derecho es muy difícil decir que está bien o mal. Después yo puedo tener mi opinión y decir esto es más efectivo, esto me parece un medio de fuente, esto me parece que no es la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, claro, hay otra gente que va a decir que designar jueces sin comisión por decreto es legal y hay otra gente que va a decir que no. Hoy tenemos un juez que está ejerciendo así y sus sentencias valen. Entonces sería equivocado de mi parte decirle no, bueno, esto es. Para mí es inconstitucional. Sí, es inconstitucional. Bueno, hoy está funcionando y probablemente toda la sentencia que decida tenga efecto legal. Entonces, bueno, estamos. ¿Sí? Sepamos eso.
este ejercicio del poder que yo le dije al principio, la materia, al principio de la materia, es un poco lo que trasciende el derecho. ¿Sí? El derecho es ejercicio del poder. Si el poder se está inclinando para este lado, y bueno, va a ir para ese lado, y uno tiene que empujar para el otro si cree que es lo que hay que hacer. Por ahí cree que hay que estar de ese lado de la por ahí. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguien faltó? ¿Alguien faltó anotarse? Igual es meramente para hacer la cuenta de cuántos son. Para que no se quede el aula. Veo que estuvo bien igual el aula, estamos más cómodos. Hay lugar atrás, pero estamos más cómodos. Me parece que estuvo bien. Por suerte no tuve mucho inconveniente de la verdad. Bueno, hasta aquí estamos. Entonces tenemos dos condiciones. La de Mayer, vamos a ver cómo borramos. La de Mayer, con el juicio lógico. Y la de Binder con el Instituto Político-Cultural. ¿Qué implica? ¿Qué requisitos tiene para Binder este Instituto Político-Cultural? Varios. Para Binder el juicio tiene que ser público, público. ¿Qué significa público? Nosotros tenemos que el principio republicano gobierno, el artículo 1 de la Constitución, dice que todos los actos estatales deben tener publicidad. ¿Para qué tienen que tener publicidad? ¿Por qué los actos de gobierno tienen que ser públicos? Para poner a la ciudadanía en conocimiento. ¿Y para qué sirve que la ciudadanía tenga conocimiento? Para que juzguen. Sea limpio todo. Para controlarlo. Básicamente la publicidad es parte del control. Las cosas son públicas para que se puedan controlar. Hablábamos con el inquisitivo, cuando teníamos lo secreto dentro del sistema inquisitivo que veíamos en la clase pasada, vemos que hay ciertas cosas medio difíciles de controlar. ¿No? Bueno, la idea de la publicidad justamente es que el público en general pueda controlar lo que está sucediendo. Entonces, para Binder, la publicidad que establece los actos republicanos del gobierno en el artículo 1 se habla justamente de publicidad de los actos del gobierno. ¿Sí? Pues la idea de ese artículo 1 es la posibilidad de controlar los actos del gobierno, por eso la publicidad. Y para Binder el juicio tiene que ser público. Además de la capacidad de controlarlo, Binder establece que hay cierto mensaje social. Esto tiene que ver también con el posicionamiento que uno toma respecto de la finalidad de la pena, como yo les había dicho. Para Binder, la pena tiene cierto mensaje respecto de o disuasorio, o digo, si alguien ve que un hecho tiene consecuencias, hay determinados delitos que uno podría decir, bueno, no lo voy a cometer porque voy a tener estas consecuencias. Hay otros que no. Pero lo cierto es que la pena puede tener cierto efecto disuasorio. ¿Sí? Decirte, mirá, si me voy a dar 20 años, por ahí trato de no hacerlo. ¿Todos los delitos pasan? No. Pero muchos sí. ¿Bien? Una pavada, es decir. Si tengo que copiar un CD, sí, viajen al 2000. Viajen al año 2000. Viajen al año 2000 y que piense que un CD es un formato válido y que tenía sentido tenerlo. Tengo que copiar un CD de música. Es un delito. Bueno, si eso fueran penas que uno supiera que en definitiva apenas copio el CD, me cae la policía en mi casa, es probable que la gente no copie ese. Pero por el fundamento sociológico a partir del cual uno decide copiar un CD o no. Pues hay otros delitos que el fundamento sociológico no pasa por paja comprar 5 lucas un disco. ¿No? No pasa por ahí. Hay delitos como el homicidio, que decía antes, que ese razonamiento no existe, no está cerca de discusión. Entonces, no puede aplicar uno el mismo fundamento para cualquier delito. Estaría errando la consecuencia. ¿Sí? Cuando uno decide matar a alguien, si es que lo decide de alguna forma, no lo decide por la razón que uno decide copiar el tipo. Entonces hay delitos que son más disuadibles, por decirlo de alguna manera, y otros que lo son menos según el contexto social. ¿Bien?
Y esa evaluación compleja hay que hacerla antes de pensar, por ejemplo, qué pena le corresponde a cada delito. ¿Sí? No es lo mismo un delito de abuso sexual, un delito de violencia de género no sucede por las mismas razones que sucede la copia de un CD o una malversación de fondos. Tienen fundamentos distintos. Entonces es probable que la pena interfiera de manera distinta en términos de prevención si lo que yo quiero es que eso no suceda. Por ahí necesito otras herramientas. De hecho, sabemos que aumentar la pena por violencia de género no reduce la violencia. Entonces, tenemos que pensar de dónde viene la violencia para prevenir, no solamente cuál es la consecuencia. La consecuencia tiene que existir, no estoy diciendo que no tiene que haber consecuencias. Pero si queremos prevenir eso no es suficiente. Y con muchos delitos más. ¿Bien? Entonces, lo que dice Binder es, si pensamos que tiene algún efecto sobre la sociedad, que ese delito tenga consecuencias, necesariamente también necesitamos la publicidad. Porque sucede en secreto, ese efecto queda en los tribunales. ¿Sí? Si esto tiene publicidad, ese efecto también se va a diseminar socialmente. Entonces tenemos la publicidad por control en términos del artículo 1 de la Constitución Nacional, actos públicos del ciclo republicano de gobierno, y a su vez por la posibilidad de que exista un mensaje hacia la sociedad de lo que está sucediendo. Entonces tiene que ser público. La segunda cuestión que establece Binder es que tiene que ser moral. Para Binder la moralidad es parte, a ver, más que un principio, es una herramienta. ¿Sí? Si pensamos en la publicidad del juicio, lo más razonable es que la herramienta a partir de la cual se lleva adelante ese juicio sea la oralidad. ¿Bien? ¿Qué dice Binder? La oralidad versus lo escrito. ¿Qué les parece a ustedes más fácil de publicitar? ¿Qué les parece que tiene más alcance? ¿La oralidad o lo escrito? Bueno, efectivamente es así. Es mucho más sencillo publicar un video en YouTube donde se vea el video, se escuche el video, donde vos puedas acceder a una audiencia y sean 50 personas que pueden entrar a la audiencia y escuchar lo que está pasando, a que esas 50 personas tengan que ir a pedir un expediente y leerlo. ¿Sí? En términos de practicidad, es mucho más sencillo que exista la oralidad como herramienta para la publicidad. ¿Bien? ¿Como herramienta para qué? Para la publicidad, para que sea público. Hay una cosa que no les dije, pero ahora me estoy acordando. Si por alguna razón me van a grabar, avísenme. El tema de derechos sobre mi imagen que valen sobre este tema, y sobre todo porque yo entiendo que hay una relación de confianza entre estudiante y alumno, y si me están grabando, la clase va a tener otro tinte. Yo hay cosas que digo en la relación de confianza estudiante docente alumno que si vas a registrar lo digo. Si yo le tengo que subir un video de cosas que digo y que no, que tienen que ver con la metodología particularmente, los casos, los ejemplos, que por ahí es una bestialidad, pero que la idea es tratar de hacer de cierta curiosidad, pero que quedan dentro de la clase. Si me van a grabar, tienen que avisar con un tema de derecho de imagen, sobre todo porque ustedes van a tener otro tipo de clases si están grabando, porque yo me voy a limitar bastante en lo que voy a hacer. ¿Bien? Solo se lo digo, para que lo sepamos. Sí. Yo trabajo nada más con una cuestión de para escuchar lo que hace. No, está bien, pero digo. Si quieren, No, por eso. Si una nada más para. No, yo les aclaro. Yo no voy a poner que me graben, pero sepan que la clase va a ser distinta. Necesito que me avisen. Tengo un WhatsApp, pero escúcheme, si usted va a escuchar la clase, a mí eso no me hago más. Ok. Prefiero. Bueno, Porque siempre me ayuda para estudiar. A mí no me pasa nada. No, está bien. No, igual digo, está todo bien, digo, pero avísenme, nada más. Avísenme y se entenderá. Me acordé ahora que lo dije siempre al principio, pero no pasaba. ¿Cómo? La otra clase también lo dice, disculpe que no lo digo. No pasa nada, avísenme. Un poco de. Para mí, si no pasa a mí, hay un tema de prolificidad, ¿no? Yo no sé, tampoco prediciendo nada grave, digo, pero
Hay un tema de proliquidad y de respeto. Y de respeto me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, público y oral, que básicamente están como vinculados, ¿no? La oralidad es una herramienta en servicio de la publicidad. Hemos dicho recién, si es escrito es más complejo. Esto tiene que ver con discusiones también políticas que se vienen dando a lo largo del desarrollo del sistema penal, desde el origen español de nuestro derecho, está muy arraigada la escritura, ¿sí? Como que es muy difícil desarraigar lo escrito de los operadores judiciales en general desde el origen de nuestro sistema. Y si ustedes ven, lo que más tiene oralidad es el derecho penal, pero si ustedes hablan de civil, difícilmente piensen en una audiencia en general, no están haciendo civil. Una asociación, no, o sea, por ahí no le ves la cara al juez directamente todo el proceso. Ahora empiezan a aparecer las discusiones de familia, mediaciones en temas de tenencia o régimen de alimentos, empieza a aparecer la oralidad como una herramienta un poquitito más. Sí. Pero si no habría escritura, ¿cómo hace un abogado para defender lo que se habló? ¿Dónde queda plasmado lo que se habló? Claro, bueno, una cosa es dónde queda eso. Igual en general la idea es. O sea, sería. Mira, pensar en un juicio sí tenía la función. Bueno, por ejemplo, pensar en un juicio jurado. Sí. ¿Un juicio jurado? No se fija en los niños, sino lo que se escucha. En todo caso, lo que va a quedar es una grabación que será la grabación que vos puedas ver nuevamente después y el registro queda grabado. De hecho, la decisión sí, pero para un abogado. y además es mucho más fidedigno en términos. Yo filmo a alguien, digo, ustedes, no sé, digo, yo he estado en testimoniales, por ejemplo, en declaraciones testimoniales, y me han tocado procesos escritos y procesos orales. En procesos escritos, vos tenés una declaración testimonial, se sienta una declaración testimonial en investigación, no en juicio, estamos investigando. A la investigación viene el testigo a la fiscalía, el fiscal se sienta, le toma la declaración, le hacemos las preguntas, el tipo va respondiendo, uno va viendo qué tan creíble es, pero la credibilidad pasa por un montón de cosas, como se expresa, la manera en que mira, la solidez en la que responde, y después que ves un funcionario sentado pasando eso en un acta. Bueno, todo es muy. ¿Cómo lees el acta? Y no está transparentado lo que sucedió en la audiencia, no por mala fe del funcionario, sino porque la escritura es muy limitada para escribir, salvo que sea, no sé, Tolkien escribiendo en un libro, con los detalles de la Tierra Media, pero si en general los funcionarios judiciales no son Tolkien, digamos, no sé, sábado. Eso pasa también en la. Profe, eso también pasa en la comisaría, por ejemplo, yo he hecho denuncia en capital y en provincia. Y en provincia, como que usted dice algo y le haga como usted quiere. Bueno. Y en capital pone más sí, como que sí, es su palabra. Pero acá en provincia le dice, estaba estacionado y gente y pone más. Eso no es, yo lo que quiero, eso no es una valoración respecto del laburo de la gente. Es muy difícil que todos sean, digo, es un talento ser Borges. No es que uno estudia y se convierte en Borges y se civil como Borges. Entonces digo, si el sistema funciona de esta manera, necesitamos herramientas que sean efectivas para lo que necesitamos, que es que esté transparentado en lo que se dice en la declaración testimonial de la manera más clara posible. Como si van a hacer una denuncia, una vez le contaron a la policía lo que pasó, la policía lo transcribió mientras otro lo estaba contando, y cuando lees la denuncia, efectivamente no es exactamente lo que vos querías. Pero no, ya saquemos la cuestión conspiranoica de que no hace su trabajo, no me interesa, saquemos todo eso, es muy difícil que eso esté expresado. Por eso yo recomiendo, si van a hacer una presentación de una denuncia, escriban ustedes. La presentan por escrito ustedes, y le ponen todo lo que quieren, y cuando terminan de leerla y ven, esto es lo que yo quise decir, lo presentan. No van y se lo cuentan al policía, porque el policía lo va a escribir de la mejor manera. Si te encontrás con alguien súper comprometido, lo va a escribir de la mejor manera posible y probablemente no diga lo que vos querés que diga. O te vas a encontrar con alguien que no tiene nada a lograr y va a ser peor aún, todavía menos va a decir lo que vos querés que diga. Entonces digo, la idea de la oralidad justamente es tratar de saltear ese paso. ¿Sí? Es, en términos de efectividad, es encontrar una herramienta muchísimo más idónea para representar lo que implica la discusión en un debate penal y en realidad en un debate político en general. ¿Por qué las discusiones en las mediaciones sobre tenencia de un chico o sobre alimentos para un chico son orales? Porque es mucho más sencillo explicarle a un juez lo que estás viviendo, una situación difícil,
personalmente, que te vea padecer lo que está pasando, que no sea una hoja en blanco, inerte, que no dice nada respecto al contexto en el cual te expresar. Bueno, esto es lo mismo. La idea de una declaración testimonial que tiene que expresar muchas más cosas que solo sus palabras. ¿Sí? Y la idea de la oralidad justamente es esa, es como herramienta mucho más efectiva de ese lugar. ¿Sí? Para la publicidad, porque incluso con el acceso a algo escrito por parte de todo el mundo, no va a expresar de la misma forma. No es lo mismo transcribir una declaración y leerla que escucharla de primera mano. ¿Sí? Para la publicidad incluso, para entender quiénes son los que están hablando. ¿Sí? No es lo mismo ver la audiencia de los Rápidas que leer la nota con el textual en página 12 o en Clarín, para no tener no es lo mismo, no va a decir lo mismo, escribirlo va a tener quien lo escriba va a tener cierta tendencia, va a recortar, va a dar, la transcripción nunca es textual en todo lo que se dice. E incluso la transcripción textual tampoco expresa pausas, la forma en que se declara, bueno, todo eso hace que la oralidad sea una herramienta al servicio de la publicidad. Para que el juicio garantice el juicio previo, tiene que tener la oralidad como característica. Por último, más difícil de todos, para el juicio tiene que ser jurado. Sí, ahora ya no tanto, porque bueno, ya hay bastante para sobrevados en distintos lugares. Pero bueno, lo que dice Wittgenstein es nuestra Constitución, en el único lugar que habla de juicio, habla de juicio popular. ¿Sí? En el 118, en el artículo 118. En el único lugar que habla de juicio, habla de juicio popular. ¿Bien? Entonces, para Wittgenstein el juicio, para que garantice los principios del juicio previo, tiene que ser por jurado. Un juicio que no sea por jurados no contempla del todo la garantía del juicio previo. O sea, alguien condenado por un juicio que no tenga estas características, según Binder, estaría siendo violada su garantía del juicio previo. ¿Bien? Ahora, además de todo esto, Binder dentro del juicio por jurado incorpora el juicio lógico, es decir, el juicio jurado va a ejercer la decisión a partir del juicio lógico. ¿Sí? Cuando el jurado decide diciendo esto es un delito y le corresponde esta vez, hace ese razonamiento. Probablemente de distinta manera como controversial, pero el razonamiento ese existe. Entonces se ve integrada la visión de Mayer dentro de la visión de Binder. ¿Sí? No es que son excluyentes una de otra. ¿Sí? Para Mayer alcanza con esto solo, para Binder además de esto, tiene que estar todo esto. Y además tiene que agregarse otra cuestión más. Cuando leímos el artículo 18, nosotros lo que dijimos fue que la Constitución dice penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que tiene que ser anterior al hecho del proceso? Significa muchas cosas, pero sobre todo que tiene que haber un proceso. Entonces, para Binder, el juicio, a su vez, tiene que estar precedido por un proceso. Y esto para nuestro derecho procesal es importante. ¿Qué significa un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Sí? Básicamente, estamos hablando de que tiene que haber algo que prepare ese juicio. ¿Bien? Vos al juicio no llegás mágicamente. Como les decía el otro día, hay un robo de un auto, o un robo de un estéreo de un auto, como acá a la puerta de Mar. La policía interviene, detienen al que está rompiendo el auto porque se lo está intentando llevar el estéreo. La persona se desaparece, se materializa en ese lugar y aparece directamente con la audiencia de juicio. No, hay algo en el medio. Bueno, ¿qué es eso que hay en el medio? Hay una revisión de pruebas, hay toma de testimonio, a mí no me alcanza solo con que el policía lo vio rompiendo el vidrio. El vidrio lo estaba rompiendo porque tenía que robar el estéreo. ¿Cómo sé que tenía que robar el estéreo? ¿Cómo sé que no es
su auto y que en realidad se olvidó las llaves adentro y no tenía trabajo y estaba palanqueándolo para sacar. ¿Cómo sé todo eso? Bueno, para saber todo eso tengo que recolectar determinados elementos de prueba que los tengo que llevar al juicio y ahí voy a discutir si esa persona estaba robando al exterior o no. ¿Sí? No todos los casos tienen tanta discusión, pero es cierto que los mínimos elementos indispensables para yo poder probar lo que estoy afirmando, por más obvio que sea lo que estoy viendo, ¿sí? Lo tengo que recolectar. Ese proceso también tiene que existir según Binder para que se respete el juicio previo. Es parte del juicio previo. Yo tengo que recolectar todos esos elementos para llevarlos al juicio público, oral y por los jurados y a partir de eso tener una condena. Si eso no existió, también se está violando el juicio previo. Sí. Creo que acá nadie no lo dice, pero quizás acá Miguel está hablando sobre lo que ya se supone, y Mario lo dijo porque él dice, cuando dice que el juicio previo es de Mario, está nada más que la sentencia, se supone que fue para llegar a la sentencia como una investigación previa. O sea, Miguel está ampliando lo que ya se supone. Exactamente. Lo que pasa es que lo pone Que Mario no lo diga, no lo hayamos dicho, también está sobre el es que como yo le decía, uno puede agarrar el juicio lógico de Mayer y decirte, mirá, para que sí, esto es más difícil de lo que Sí. pero lo que vos decís del proceso previo, sí, yo no puedo hacer un juicio lógico que no tengo los elementos. Que no lo diga, que no lo hayamos visto, quizás más que diga lo amplía un poco más. Exactamente. Pero Está, sí, no. Ahora, durante mucho tiempo, Mayer se ha tenido durante mucho tiempo, esta definición fue la que inició las discusiones y existía de todas maneras. Esta definición es un poquito más efectiva. Binder en ese sentido es un poquito más práctico. ¿Sí? Binder van a ver, y cuando vean, yo les recomiendo que si quieren seguir penal, el libro de Binder que está subido a la nube, lo lean todos. Más allá de lo que corresponda para cada unidad, es un libro corto, letra grande, lo leen en un toque, no es un libro que se tiene que leer más, son 3 tomos, así ancho. El libro de Binder es, para mí sería como el manual de esta materia. Nosotros estamos escribiendo un manual igual, pero por ahora le diría que tienen que ir por algún lado. El libro de Binder es un libro súper accesible y van a ver que muchas de las descripciones que hace de las garantías, de los problemas que pretenden venir a solucionar las garantías, son problemas muy prácticos, muy de la práctica, muy del trato con la burocracia judicial, de la forma en que funciona la policía, de comprender cómo funcionan los distintos actores al momento de aplicar. No estamos hablando solamente de una cuestión teórica de silogismos como es más Mayer. Mayer es más teórico en ese sentido. No sentiría que esté mal. El Mayer es fascinante. Pero van a leer, si van a leer Mayer, cuéntenme la clase que viene que tan bien se llevaron. Mayer puede ser difícil incluso, un tipo que desarrolla mucho desde lo teórico, desde lo filosófico, es súper interesante, pero es duro. En cambio van a ver que Binder es muchísimo más práctico, mucho más palpable de lo que explica. Y justamente estas definiciones tienen que ver con definiciones prácticas, es decir, a mí me sirve mucho más discutir el debido proceso o discutir el juicio previo, entendiendo la idea del proceso no como algo supuesto, sino como algo concreto y palpable, ¿sí? Que de la forma, que de la discusión teórica. Entonces, por eso es que Binder se inclina un poquito más fuerte. Efectivamente, como decís, en la definición de Mayer, en el juicio lógico, aparece esto como presumido. Bueno, lo que te dice es, yo creo que esto no es una función, entonces tiene que existir. Si no existió, es porque hay una violación de juicio previo. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, básicamente, como les decía recién, la conclusión de todo esto es que la reacción a la comisión del delito no es inmediata, no es como detenerse, no desaparece la persona en el momento que cometió el hecho y aparece directamente condenada, encerrada con el traje de rayas. ¿Sí? No, hay algo en el medio. ¿Qué es eso en el medio? El juicio previo. Esto parece una pavada, pero va a empezar a translucirse en muchísimas discusiones, sobre todo en la discusión sobre prisión preventiva. Hoy alguien mira en la tele que Facundo Pastor publicó un video donde se ve un muchacho que más o menos en el video está clarito, lo puede identificar porque tiene una gorrita, y que está choreando un auto y me decís, ¿por qué no está libre? Digo, ¿cómo es que no está preso? Decimos, ¿cómo que no está preso? Si está ahí, estoy viendo el video. ¿Por qué no está preso? Que es la primera reacción que tenemos todos. ¿Veis? La primera reacción. Ahora nos sentamos en un juicio y cuando le preguntamos, ¿qué es ese señor? ¿Qué es este señor que está acá?
mirás de cerca y dices, che, para ver. Y tiene la gordita, pero la cara no se le ve tan bien. A ver, vamos a ampliar. Y se ve un píxel así gigante en la cara. No se ve la cara. A ver. ¿Y hay algún otro elemento? Sí, que el policía dice que es. ¿Y alguien más vio además del policía? No. Bueno, quizás por eso no está preso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que existir esto antes de que alguien esté preso. Porque esa discusión que está por ahí se ve. Por ahí para se lo ves. Y le ponemos 5 gorritas delante. Pero hay algo medio intuitivo de decir, yo, bueno, ya tenés que estar en gana, ¿cómo puede ser que estés en gana? Y después cuando te sentás en el juicio, que es lo que pasa mucho con los jurados, porque para mí la ventaja que tiene el jurado es que mucha gente que no tiene acceso, que el único acceso que tiene a la justicia penal es Facundo García en Twitter. Con toda la segunda laburo igual, no lo pongo de ejemplo porque ese canal que te pone el video y te dice horror el morón y vos mirás ahí y es como que te manijeás, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Bueno, cuando el jurado se sienta en una audiencia de juicio y empieza a ver eso, que es en realidad ese video que vos estás tan indignado, decía, ¿cómo no lo mataron todavía este chabón que hizo eso? Decís, y después te sentás a decir, bueno, toma, mátalo. Le da la pistola, dice, mirá el video y dice, si te mataron. Y ahí empieza. Fíjense que muchos de los juicios por jurados son absoluciones. ¿Son qué? Son absoluciones, quedan en libertad, no condenan, salvo casos que tienen prueba. Muchos de los casos que no tienen prueba, los juicios por jurados terminan saliendo. ¿Por qué? Porque hay como una cosa medio indignante de cómo suceden los delitos, que es lógico, porque sufre situación de inseguridad, y es lógico que quiera que haya consecuencias, o sea, la inseguridad que sufre. Pero como ves cómo funciona todo esto, que es el proceso que va en el medio, nadie recolecta nada, nadie ve. Después tenés 50% de presos inocentes, que no sabes si cometieron o no cometieron los hechos. O sea, digo, este proceso existe justamente para garantizar que quien termina condenado por el traje a rayas dentro de la cárcel sea efectivamente el que cometió el hecho. La idea de que exista este juicio previo justamente es proteger que esa persona esté debidamente privada de su libertad. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos una práctica muy extendida de prisión preventiva que básicamente lo que hacen es dejar preso a alguien antes de que suceda. ¿Sí? Y ahí empiezan los problemas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero empiezan los problemas. Y si es culpable, ya cumplió, y si no fue culpable, ¿cómo remediamos? Y hay que pagar. ¿Y la economía procesal? No, y aparte hay que pagarle y para que pasaste a derecho no te tomás que te paguen, te digo que no te devuelve nadie. Si alguno tuvo la desgracia de visitar una cárcel, no sé si hay algo que económicamente repare esa situación. Bueno, en definitiva entonces la conclusión es esa, es previo a que la persona esté privada de libertad, porque el artículo 18 dice que tiene que estar todo esto antes de que alguien esté condenado, tengo que tener todo este proceso. Si no tengo todo este proceso, estamos teniendo algún problema constitucional respecto a esa situación. ¿Sí? Y vamos a ver que se reitera bastante más adelante cuando veamos ese problema. Para mí, que se constituye punto a punto eso, la voluntad de garantizar la garantía. Exactamente. Constitucional. Sí. Porque sea uno, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero bueno, por eso termina siendo teórico también, ¿sí? Porque hoy hay jurisdicciones que no tienen voluntad. Entonces termina siendo teórico también. Fíjense, es más práctico, pero es teórico también. Yo te puedo asegurar que nadie ganaría un caso en el cual vos pretendas anular una expresión de libertad porque no son postulados. No son postulados, Pinta dice que se viola la garantía de juicio previo. Bueno, digo, pero la ley dice que los postulados son para estos casos, acá no hay un postulado. Ahí hay algo. Pero ¿qué pasa? Para analizar el sistema, como yo les decía la clase pasada, a mí me interesa que podamos también analizar críticamente el sistema en general, no solamente la defensa del caso en particular. Después uno ve hasta dónde llega con la discusión. Pero a mí me interesa que veamos que tenemos un problema en juicio previo si el sistema no parece un juicio jurado. Me interesa que vamos a hacer esa evaluación. A nivel federal no hay juicio por jurado. ¿Hay un problema? A mí parece que sí. La Constitución dice otra cosa. Bueno, algún problema hay. Está bien, hace 200 años que dice otra cosa y hace 200 años que no hay juicio por jurado. Bueno, por ahí es necesario que piensen. Bueno, esa es la evaluación que interesa que ustedes puedan hacer. Después por ahí dicen, no, mira, a mí me parece, ya vamos a ver por jurado, hay gente que va a tener algunos recaudos, otros que no, digo, después está acá la piel de cada uno. Pero por lo menos me interesa que puedan hacer esa evaluación, porque se pueden hablar, está bien, tiene cierta
constitucionalidad no tiene respecto a la garantía, no respeta la garantía, ¿quién quiere que la respete o no la respete? Sí. El juicio por jurado no es apelable, ¿no? ¿Cómo? Que no es apelable. No. No. La decisión del jurado es inapelable. A ver, es ¿Y eso apelable por la también nos defensa. daría una garantía? Es inapelable por la acusación. La defensa sí la puede apelar. ¿Sí? Ojo. La defensa sí puede discutir algunas cosas. Es más difícil igual de apelar. Porque vos no sabés los fundamentos. El jurado no te dice, vos sos culpable porque este testigo era más creíble que esta prueba dice que. Eso no te lo dice el jurado. El jurado te dice culpable o inocente. Esa discusión la tiene hacia adentro. Entonces es más difícil de apelar porque tenés menos cosas para controlar. Puedes controlar que se haya decidido bien, que te hayan permitido poder presentar la prueba como corresponde, que te hayan escuchado, que no hayan incidido ilegalmente el jurado diciéndole cosas que no debían oír, que no hayan sido amenazados. Todas esas cosas te permiten realizarlo. Como defensa, como acusación, la decisión es inapelable. Si el juicio por jurado dice absolución, es decir, te vas a tu casa, no sos culpable, la fiscalía no puede decir nada. Porque es la decisión del pueblo. Acuérdense, como habíamos puesto la diferencia entre inquisición y acusatorio. La decisión del pueblo es inapelable, es como una elección a un presidente. ¿Sí? Decidió el pueblo, lo que tiene que estar garantizado la forma. Si sos defensa, podés impugnar por ese lado. Si sos acusado, lo que sucede. ¿Sí? Ya vamos a ver jurado, cuando nos adelantemos, pero lo que yo me pregunté, vamos a ver con detenimiento en la clase. Bueno, ¿qué le decía yo? De este principio del artículo 18, podemos ver cómo los abogados podemos sacar muchos principios de una sola frase, ¿no? Desde el principio. Es un principio muy bueno. La Constitución dice: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿no? Bueno, dijimos que básicamente el juicio previo está basado en este artículo. Está diciendo: nadie puede ser penado sin juicio previo. Ahora, si lo vemos desde otro lugar de interpretación, les digo al revés: si no hay juicio previo, bien, nadie puede ser penado, ¿no? Bien, ¿qué significa? Que mientras no haya un juicio previo que determine que yo soy penado, no soy penado. No soy penado ni soy inocente. Ese es el principio de inocencia. Entonces, de la misma frase sacamos el principio de inocencia. Por eso, para Binder, el principio de inocencia es la otra cara de la misma moneda que representa el juicio por jurado, el juicio, ¿no? El previo. Si yo les pregunto ahora, después de este razonamiento, ¿qué es el principio de inocencia? Ustedes lo deben conocer con la frasecita de memoria. Alguno que la diga, alguno va a decir. ¿Quién es? ¿Quién lo va a decir? Diluvio por bloqueo. No, eso es una declaración. ¿Qué dice el principio de inocencia? Ah, la pared, la escuché como borroso. Ahí va, efectivamente. ¿Qué es lo contrario? Básicamente es culpable, ¿no? O sea, nadie es culpable hasta que se demuestre como tal. ¿Bien? ¿Cómo se demuestra como tal? Con un juicio previo. No con un video de Facundo Pastor. El video de Facundo Pastor puede ser una prueba de ese video previo, pero tiene que haber un juicio, que lo vimos recién. Entonces, mientras ese juicio no exista, vas a ser inocente. Y eso es el principio de inocencia. Parece fácil, parece una pavada, pero no lo es, porque tiene un montón de efectos. Estoy viendo que hora es para ver si estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a las 11. Estamos en 14, no. Entonces, el principio de inocencia está en el artículo 18, con esta interpretación de la frase que yo les acabo de decir, desde 1953. Sin embargo, cuando se incorpora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos al artículo 75 y 22, ingresa con la formulación que ustedes me acaban de decir, ¿sí?
ambos pactos dicen es inocente durante todo el desarrollo del proceso hasta que se demuestre que no lo es. ¿Sí? Van a ver que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos está un poquitito más explícita la definición que la extracción que hizo la doctrina durante tanto tiempo del artículo 53 respecto de nuestra presunción de inocencia. Pero básicamente está protegido desde el inicio de nuestro sistema jurídico. ¿Qué significa esto? Todos somos inocentes hasta que una sentencia nos declara condenados. ¿Sí? Si una sentencia nos dice que son culpables, a partir de una sentencia que sea la definición de un juicio como el que vimos antes, vamos a ser inocentes y tienen que tratarnos como inocentes. ¿Esto significa que soy inocente? No. Esto que quede claro, no es una posición moral la que estamos definiendo, es una posición jurídica, es un estado jurídico, es un estado jurídico de inocencia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos dudas. La sentencia, bueno, ahora vamos a ver por qué estamos en vamos a ver las derivaciones y ahí vamos a ir entendiendo un poquito más. Pero lo importante es que lo que tienen necesitan es una posición moral, no es que la persona es inocente, imputado, no. El punto es que hasta que no haya un juicio que determine que sos culpable, vos no lo sos. Y eso tiene ciertas consecuencias jurídicas en los hechos. ¿Sí? Y esto piénsenlo desde el punto de vista siempre al revés. Piensen si efectivamente es inocente, no si no lo es. ¿Sí? ¿Qué pasa si a vos te imputan de un delito y no te consideran inocente? Pero vos lo sos y querés ir a juicio del testigo. Tenés pruebas para decir. Están jugando, están procesando, porque creen que no lo sos. ¿Cómo te para buscar un laburo tenés problemas? Sí. Sí. ¿Estaría bien? ¿Por qué no estaría bien? Porque sos inocente. No, bueno, jurídicamente lo sos. Pero a su vez no solo lo sos, jurídicamente, moralmente lo sos. Está diciendo que yo no estaba. Pero tenés que probar el juicio, le van a decir. No estás imputado igual, estás en juicio. Si no fueras inocente, en términos jurídicos, estaría bien que usted conocía la ley. Estaría bien que te echen por tener un proceso abierto. Hoy no está bien al punto de que es ilegal. ¿Por qué? Porque sos inocente. Entonces, en ese caso ayuda, allá de que es contradictorio, como lo fue el video con un pastor que tenían a asesinarlo, está bien intentar ponerse en el lugar de decir, bueno, mira, hay dos opciones, es culpable o inocente. El sistema dice que es inocente. ¿Qué pasa si es inocente? Con todo esto que hace, con todo este escarnio que estoy diciendo, con todas estas fotos que estoy publicando diciendo que él la violó. Profe, encima eso no se repara. ¿Cómo? Eso no se repara. En términos reales no, se debería reparar económicamente. En términos reales lo que se hace en la cabeza no se lo repara. El impacto social, como eso trasciende tu persona. Sí. Un caso cercano de una familia fue así, o sea, tuvo 6 meses, cuidado de libertad, esperando a que nazca el bebé, porque decían que fue cuando nació el bebé se lo ven, pensaban la robamos meses más de la bebé, resultó que no era. Y lo liberaron, pero él quedó como escrachado socialmente. 6 meses adentro de la prisión. No Sí, le sí. recibió nada de plata. Hicimos el tipo de ese requisito. Porque Sí. estamos hablando de un embarazo que tuvo que una violación. Hubo una violación a una menor. Y ella dijo que fue reducida. Bueno, Entonces, nada de caso. sí. ¿Se encontró a la persona después? No, todavía no. Vamos a ver. En fin. Desde este principio que yo les estoy planteando, vamos a ver que hay muchísimas derivaciones que tienen que ver con esto que yo les decía. La primera derivación es, vamos a acá si ya lo van anotando, principio de inocencia. La primera derivación es que solo la sentencia va a tener virtualidad. Y ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa que solo la sentencia tiene virtualidad? Básicamente significa que la sentencia es la única que va a poder determinar si alguien es culpable o no.
O sea que es el único acto jurídico que tiene la capacidad concreta de destruir la inocencia. ¿Sí? La inocencia va a existir hasta que la sentencia definitiva diga no sos inocente, básicamente sos culpable. Me interesa la definitiva. ¿Saben qué es una sentencia definitiva? Por una discusión bastante presente. Claro, básicamente la sentencia definitiva es la sentencia que no tiene posibilidad de cambiar. No hay instancia jurídica que la cambie. Una sentencia no es definitiva en tanto vos vas a apelar y esa apelación implique una posible modificación de la sentencia. ¿Sí? Se discutió mucho con el caso de la ficha limpia de los políticos, ¿vieron? Si quieren que esta sentencia de primera instancia, segunda instancia, etc. ¿Qué sucede? Si hay sentencia de primera instancia, existe la posibilidad de que esa sentencia se modifique. Entonces, si uno le ejercita alguna consecuencia a una sentencia que se puede modificar, estás adelantando un tema que probablemente pueda generar, en términos de probabilidad, no en certeza, podría generar después un derecho a reparación. Pongámosle una inhabilitación, por ejemplo. Yo te pongo que si vos te condenan por manejo, por homicidio culposo en un caso de un accidente de tránsito y te condenan a inhabilitarte para manejar. ¿Sí? Bien. Vos te condenan en primera instancia, es decir, tenés el juicio y te condenan. Te inhabilitan a manejar. Que dices, bueno, esto no puedes manejar más. Pero sí, pero yo esto no está firme, y yo no fui el que estaba manejando la auto. Te condenan y te condenan porque te vuelvo a estar manejando la auto. Pero no está mal evaluado esto. Pero, para que la cámara revise que no fui yo el que estaba manejando. ¿Sí? Sin embargo, se imputan igual y dicen, no, mirá, vos estás inhabilitado. ¿Bien? Estás 2 años. Y la casación, después de que vos impugnaste, y dice, no, efectivamente vos no manejabas. Esos 2 años que yo no manejé, soy taxista, como ven, ¿quién me lo repara? Bueno, el riesgo es ese. En este caso es poco riesgo, no sé, tendrán que comprar otra cosa, digo, hay poco de eso, pero lo cierto es que vos estarías aplicando una sanción por algo que no está firme. ¿Bien? Entonces, la idea de que haya firmeza es justamente que no haya posibilidad de discusiones. Si yo llego, la casación me confirma, me voy a la corte, me confirma, y la corte me denega el rechazo, listo, terminado, vos ya no tenés ninguna otra posibilidad de discusión. Mientras eso subsiste, lo que se dice es que hay presunción de inocencia. O sea, vos seguís siendo inocente hasta que una sentencia firme diga que no lo sos. Porque mientras que se discuta existe la posibilidad de que lo seas. Y mientras que exista la posibilidad de que lo seas, existe la posibilidad de que haya una condena injusta. La idea es proteger del error judicial de la persona. ¿Sí? El error judicial existe, si no, no habría apelación. Entonces, la sentencia va a ser la única que va a tener la eventualidad. La sentencia firme. ¿Sí? Más allá de que después las escuelas van discutiendo. Algunos te dicen, bueno, el principio de inocencia se va desgastando poco a poco a medida que van apareciendo las distintas instancias. Como que vos sos un poquito menos inocente como tenés una sentencia de primera instancia. Después te dicen cuando tenés de segunda instancia sos un poquito menos inocente. Ya hay 2 instancias. Y un poco de cierto hay igual, Pero lo cierto es que siempre que exista la posibilidad de que se dé vuelta por completo, vos deberías ser inocente. ¿Sí? Después solo hay 2 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? O sos inocente o sos culpable. Culpable. Y para decirlo de una forma más técnicamente correcta es no culpable. Entonces empezó a usar porque lo cierto es que la inocencia trae aparejado una definición más moral, ¿no? Cuando se dice alguien es inocente, apareciera algo como más sagrado, ¿no? De la inocencia, como algo más que va a adquirir un valor moral. Entonces, bueno, la idea es que el jurado cuando te declara inocente, te declara no culpable, no te declara. ¿Sí? La inocencia queda para este estado jurídico específico.
Esas son las dos definiciones. Vos tenés una sentencia, no hay sentencias grises. No estás un poquito embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No estás lo mismo. La tercera cuestión, de las más importantes, es que la culpabilidad tiene que ser jurídicamente construida. ¿Qué significa esto? Significa que la inocencia existe. Entonces, lo que yo tengo que construir es que la persona es culpable. ¿Sí? Pero, ¿qué dice? La culpabilidad tiene que ser jurídicamente construida. Básicamente, como decía antes, la inocencia existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que construir yo? Que la persona es culpable, no que es inocente. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora se entiende. No tenemos un fiscal que tiene la obligación de destruir el principio de inocencia. Es decir, vos vas a ser inocente. Haga lo que haga, vas a ser inocente. Entonces yo tengo que construir la prueba y el caso para derribar esa inocencia. ¿Sí? Y de hecho, esa construcción tiene que tener certeza. ¿Por qué? Porque ahí sí viene el principio que trajo nuestro compañero recién, con el latín. ¿Qué pasa si no hay certeza en la construcción de la culpabilidad? Hay duda, efectivamente. Si hay duda, es inútil el correo, básicamente. Mientras no exista certeza en esa construcción, vos seguís siendo inocente. Ese es el sentido del correo. Fíjense cómo se construye cada uno de esos principios escaladamente a partir del principio de inocencia. No es algo arbitrario. Uno ve el del correo y parece que es una regla, pero en realidad deriva de este razonamiento. Deriva de si vos sos inocente, yo tengo que construir con certeza tu culpabilidad. Y en caso de que yo no pueda construir esa certeza, vos sos inocente. sos culpable. ¿Bien? Ese es el estudio del correo. Y a su vez hay otra derivación de esto mismo, que es que el imputado no tiene que construir su inocencia. Y acá hay varios ejemplos que después se juntan con el principio de no declarar a sí mismo, que vamos a ver. Pero voy a poner un ejemplo muy concreto. El imputado no tiene que construir su inocencia. ¿Por qué? Porque ya es inocente. ¿Qué significa esto? Que yo podría, desde lo teórico, sentarme y decirte, mira, yo estaba cuando robaron el cementerio, yo estaba en el McDonald's de Cutrama de Tortuguita. Yo digo eso. No tengo que construir mi inocencia. Así que lo tiene que probar es el fiscal. Que es mentira, le dice. No yo. Yo no tengo ni que aportar un ticket, ni que aportar una cámara. Yo te dije, estaba en el McDonald's de Tortuguitas, andé a probar que no estaba. Yo soy inocente. Esto es en principios. ¿Eso significa que eso es una buena defensa? No. Vayan a buscar la cámara y el ticket. ¿Sí? Y se la dan al fiscal. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que no te pueden obligar a hacerlo a vos. Un ejemplo le voy a dar. ¿Se acuerdan del caso de los Rackers? Sí, claro. Bueno, el caso de los Rackers, cuando recién los detienen a ellos, mejor dicho, cuando recién cometen asesinatos esa noche, van a la casa donde están alojados en Gesell y todos señalan a otro pibe que era un pibe que bulleaban. Ahora ya se olvidaron por ahí, pero esto pasa en ese momento. Un pibe que lo tenían de punto, de estos pegados que decían la piola, sí, no, básicamente. Lo señalan a este pibe que estaba en campanas, en salas, comiendo con los padres al momento de hacer esto.
Sin embargo, ¿a quién tiene la policía y el fiscal? Al principio, a este muchacho. ¿Sí? Y cuando detienen a este muchacho, ¿cuándo lo liberan? Lo liberan 48 horas después, que lo detienen primero. Y lo liberan 48 horas después, ¿cuándo? Cuando el padre de este muchacho aporta los videos del restaurante donde estaban comiendo en Campana. ¿Bien? Por eso está todo mal. Todo mal. Primero que detienen al flaco este sin ninguna prueba. Solo por lo que dijeron los que vos fuiste a buscar. Que tenés que haberse buscado ropa, tenés que haber hecho un montón de trabajo. Claro, no está cumpliendo con el principio de... El principio de inocencia por la nariz. ¿Sí? Vos lo detengo. Lo primero que hago es con la tele diciendo que lo detengo. Pues también es el otro problema. La presión mediática, etcétera, hace que a veces hay cierto afuyo, tomar una acción y buscar resultados que no suele ser difícil. Si no creo que vea el caso bien. Lo detienen este señor, este flaco, pobre flaco, lo tiene 48 horas detenido, e incluso el pibe diciendo, che, yo no estaba, cosa que estaba bastante lógica, no sé si había ido en tren bala, desde que se lo tienen en Campana, no lo tienen que ser, pero pongámosle, incluso por el lógico que resultaba lo que estaban diciendo al fiscal, tuvo que aportar él la prueba del restaurante. Cuando si yo te estoy diciendo, en mi declaración que me estás tomando, digo, yo estaba en el restaurante de Campana, hay algo que se llama evacuación de citas, está obligado, porque el fiscal es el que tiene que construir la culpabilidad. Es, si vos me dijiste esto, salvo que me estés diciendo, no, yo estaba en realidad en la misión Apolo 12, y estaba estaba en la luna en ese momento, es che, por ahí no tengo que mandar un oficio a la NASA para ver si era parte de la misión, ¿no? Estaba como película ahí. O no, en realidad estaba virtualmente descompuesto en otra dimensión. Bueno, por ahí no tengo que hacer pruebas, llamar a los científicos para que hagan un peritaje interdimensional, ¿no? Bueno, no. El punto acá es cuando la versión es creíble, yo tengo el deber. Bueno, creíble es mínimamente creíble, cuando es verosímil, no necesariamente. Pues yo puedo creer que no, porque me parece que está llantando, pero incluso que está llantando, me está mintiendo. Para detectarme, yo tengo el deber de dar vuelta a esa vuelta. Tengo que probar, tengo que construir que no es así. Y si no construyo que no es así, sigo con la duda. No puede ser que exista una declaración que diga que el chabón estaba comiendo en un restaurante y no hagas ninguna prueba para desvirtuarlo. Hay duda, claramente hay duda. Entonces, si eres inocente, ya que no tenía sentencia, más inocente aún porque tenés duda de que Además, dice construcción jurídica, o sea, prueba probable, Sí. no un dicho. con certeza, tengo que construir. Un dicho puede ser una prueba, pero tengo que construirlo, tengo que justificar por qué ese dicho me parece fuerte, con qué contexto me parece que ese dicho tiene cierta. Tengo que explicarlo, tengo que construir. La culpabilidad la tengo que construir y la inocencia no. O sea, no está aquí, por eso digo, no te pueden obligar a hacerlo. Te piden terminar obligando haciéndolo porque estaba 48 horas esperando, no puedo esperar más un inocente preso. Yo te voy y lo busco, me obligaste. Pero cuando dicen invirtió la carga de la prueba, bueno, así es. Invirtió la carga de la prueba. Bueno, eso va en contra del principio de inocencia. Están violando las garantías de este imputado. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le suele decir que el imputado no tiene que construir su inocencia? Tiene otro latinazgo que es el bonus probandi. El bonus probandi básicamente es el imputado no tiene que construir su inocencia, quien tiene que construir su culpabilidad es el fiscal o quien está encargado de la evaluación. Podría ser una jurisdicción. Pero lo cierto es que dentro del principio de inocencia, lo que está claro es que el imputado no la tiene que construir. Como les dije antes, esto significa que hay que sentarse y esperar. Muchas veces muchos abogados lo hacen así. Como ven que el fiscal no tiene nada, van a juicio sentaditos y esperan. Yo no pruebo nada, total no tenés nada. ¿Es lo recomendable con estrategia de defensa? No. Lo recomendable con estrategia de defensa es tener prueba de todo lo que vas a decir. Hay veces que no es posible, de verdad, hay veces que no es posible, a veces uno no tiene prueba. Y eso es una ventaja en términos de imputado contra fiscal. ¿Sí?
no puede ser la única defensa. Bueno, vos tenés que hay muchas defensas que se dedican a discutir lo que dice el fiscal. ¿Sí? Nada más. Bueno, eso es una debilidad. Vos tenés que tener tu versión de los hechos y tus pruebas que acrediten tu versión de los hechos. A veces es más difícil, porque cuando tú eres defensor no solo defiende inocentes. Entonces, es más complicado. Pero es la posición más cómoda de tener la defensa. Esto me ha tocado muy pocas veces y en general las veces que me tocó siempre fueron inocentes. Pero no es la posición más sencilla. Pero es un trabajo y es respetable y es un derecho de un trabajo. Alguien lo tiene que defender. ¿Sí? Entonces, el comprobante básicamente lo que establece es que vos no tenés que probar inocencia, lo tiene que probar el otro, el fiscal, tiene que probar que vos sos culpable. ¿Bien? Y acá va a aparecer algo que tratamos la clase pasada cuando vimos medios de prueba, emociones, expliqué las formas de valorar las pruebas. Que vimos lo de la necesitada del matrimonio, ¿se acuerdan? Bueno, hay algo que existe en el derecho penal y que hace que justamente sea imposible que haya prueba casada con el derecho civil, es que no puede haber ficciones de culpabilidad. Ficción, como decís de ficción. ¿Qué significa esto? Que todo tiene que ser probado. ¿Sí? Todo hay que probarlo. No puede haber ficciones de culpabilidad, le digo yo a los que están en el fondo tirando la cabeza como jirafas. No, pues pregúntenme de vuelta, porque la aula es grande y por ahí se les complica. Pregunten y yo les repito. No puede haber ficciones de culpabilidad. Básicamente, que exista, por ejemplo, la muerte a partir de un certificado de defunción es una ficción, es una construcción, es algo que se acuerda que es así, pero no es así. Yo puedo tener un papel, lo dije otra vez, y puede estar la persona que está viva y en realidad fue un error, que se confundieron en la morgue y no era, lo identificaron mal, digo, hay miles de errores, pero en derecho civil se acuerda que esa ficción de que el certificado establece que la persona está jurídicamente muerta es así, es una verdad. Con el derecho penal eso no puede existir, no puede haber ficciones, construcciones. ¿Sí? Hay que probar todo. ¿Bien? Entonces no me alcanza, a veces sí alcanza porque es fidedigno, no hay otra discusión, el certificado está, pero no me alcanza probar eso. En general, es que si hay un homicidio, hay una autopsia. Bueno, una autopsia es una prueba más, no es un certificado de defunción. Va a haber un certificado de defunción a partir de esa autopsia, pero también va a haber una propia autopsia que va a decir que se murió, más o menos. O cuáles serán las características de las heridas que tenían, que vaya algo más. Bueno, ¿esto por qué? Porque no hay ficciones, ¿sí? No hay construcciones jurídicas que determinen hechos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo se tiene que construir. Porque si no se construye, no es certero. Si yo tengo un certificado de defunción, solamente no hay certeza de que la persona está muerta. Por eso que yo le estoy diciendo. No me importa el acuerdo social que tenga el derecho civil respecto de que si un médico afirmó que se murió, está muerto. No, yo tengo que haber visto el cadáver, yo tengo que tener otra prueba que determine, eso no me alcanza. Si no hay duda, yo necesito certeza. Entonces, no puedo tener ficciones de culpabilidad. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Y la última, que es la más, en términos de formulación, la más tonta, pero la más importante que casi que tenía, es que el imputado no puede ser tratado como culpable. El imputado no puede ser tratado como culpable. ¿Qué implica que no puede ser tratado como culpable? Un montón de cosas. La primera es que, si no puede ser tratado como culpable, ¿cuál es la conclusión lógica de ser tratado como culpable en un proceso penal? Por excelencia, si vos sos culpable de un delito, lo determina un juicio así.
¿Qué sucede? La pena, la prisión. Se ejecuta una pena, básicamente, puede ser una multa, pero en general, ¿qué es? Es una privación de libertad. Bueno, entonces lo primero que tenemos es que el imputado no debería estar privado de libertad hasta tanto no se determine culpable. ¿Bien? Bueno, yo les cuento que el 60% de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires son presos preventivos, es decir, no tienen una sentencia firme. Tenemos 60.000 personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 60% no sabemos por un juicio si es culpable o inocente. ¿Es posible que sean culpables? Muy posible. Pero en términos casi de ruleta de casino, hay dos opciones. Culpable o inocente. Eso es 50% y 50%. Hago una cuenta así al voleo que no es correcta, pero digo al voleo. Si tenemos que el 60%, ¿cuánto es el 60% de 60.000 personas? ¿Cuánto? No estoy escuchando. 36.000. ¿Y la mitad de esos 36.000? Bueno, 18.000 personas serían inocentes. Esto cualquiera, no tiene ningún tipo Profe, de... pero ¿por qué la sentencia no? sociológico, ¿Por qué las sentencias no son firmes? ¿Porque no se los jugó? ¿O porque no terminaron de hacer el recorrido de la revisión de la sentencia por plazo? O sea, por ejemplo, son condenados en primera instancia, pero la acusación todavía no resolvió su recurso, o la corte no resolvió su recurso. Bueno, sí, pero lo que voy, ¿por qué está pasando en Argentina eso de la eficiencia? Bueno, es algo muy particular de los sistemas latinoamericanos. Si me preguntás, el primer punto tiene que ver con que hay una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva como única medida para dar respuesta a lo que sucede. Es decir, en vez de apurar los juicios, es decir, yo detengo a alguien del cual tengo mucha prueba, porque tengo el video de Facundo Pastor, en vez de hacer el juicio y condenarlo en poco tiempo, porque tengo el video. Hay un montón de cosas que indican que Sí, te da prueba. en realidad te pongo prisión preventiva, te pongo prisión preventiva, tengo el video, más o menos salió en la tele, la gente se quedó tranquila porque lo vio que no salió, entonces prisión preventiva, estás detenido. Si vos estás esperando a que venga el juicio. ¿Sí? ¿Es posible que sea culpable? Es muy posible, pero también es posible que no, porque no tenemos un juicio que lo dictamine así. Entonces, lo que suele suceder es que hay la respuesta más sencilla ante la demanda de seguridad, de justicia, es privo de libertad preventivamente. Vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene una prisión preventiva. Ese es el primero. ¿Sí? Después, ¿esto qué hace? Que sea muy sencillo privar de libertad y criminalizar a alguien. Como no tengo ninguna consecuencia si criminalizo a alguien porque sí. Eso hace que la tasa de criminalización crezca muchísimo. ¿Qué significa criminalización? Es que yo detengo a gente por cualquier cosa. Y eso genera un proceso judicial. Un proceso judicial que tiene que tramitar los mismos juzgados que tramitan las cosas importantes. Entonces van a tener gente detenida por un montón de cosas que no son necesariamente delitos graves, que implican riesgos, y esa misma gente tiene que tramitar no solo los delitos graves que implican riesgos, sino también los que no son. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la policía de la ciudad, que igual tiene muchos juzgados y mucha gente, es que están deteniendo gente por el dormir en la calle. Entonces, esa persona que tiene que hacer un proceso contra alguien que duerme en la calle, que igual tiene una contravención o quizás no tiene nada, es la misma que tiene que tramitar un homicidio. Entonces acumula trabajo, eso no son personas, no son robots. Eso acumula trabajo, acumula trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la audiencia de juicio? Y menos. ¿Eso qué hace? Que los plazos para tener juicio se estiran o se acorten. Se estiran. Bueno, si se estiran los plazos, cada vez tengo más tiempo para que una sentencia le firme. Porque tengo cada vez menos tiempo para hacer las audiencias que implicarían que eso quede firme. Entonces se va extendiendo y eso implica que como no lo voy a liberar, porque sean inocentes, no voy a dejar preso, es que tengamos cada vez más gente con menos plazo para hacer su juicio y menos posibilidad de confirmar su culpable. Esto es a grandes rasgos un diagnóstico. Hay particularidades de cada jurisdicción, pero si me decís qué es lo que habría que pensar, es eso, es por qué meto preso a la gente y cuántos presos tengo. Ahora vamos a ver pronto cuando veamos principio de oportunidad, principio
pero vamos a ver un poquito esa racionalidad del sistema y cómo funciona esa racionalidad. El punto es que tenemos combinado una muy fácil firma para dar presiones preventivas, como la respuesta más sencilla a situaciones que me causan riesgo. Digo, hay una idea de que la puerta giratoria, hay una idea muy presente de que la gente entra y sale. Entonces, en caso no puede ser para no comprarse ningún quilombo, o sea, en la tele, si liberan, mi compañera de cátedra que liberó una vía prueba y salieron a decir que iban a hacer juicio político, su docente Karina Andrade. Entonces, ¿qué hacen después en la mayoría de las cosas? ¿Qué costo tengo yo? Se lo voy a decir así con toda la crueldad posible. Alguien, un niño pobre que no tiene familia y que nadie va a venir a reclamar y salir en la tele porque liberé a alguien que por ahí cometió un delito que no le gusta a la gente. ¿Qué hago? ¿Lo dejo preso o lo libero? Lo dejo preso, claramente. Bueno, eso así funciona el sistema. Toda esa presión. No estoy jugando, ni siquiera estoy diciendo que lo que tiene que hacer no puede ser pelearse con los medios y con la gente y liberar, no estoy diciendo eso. Entonces, creo que la dinámica del sistema es esa. Entonces, en ese escenario lo que tenemos es mucha gente privada de libertad, lógicamente, porque así funciona, y poca sentencia, porque cuanto más gente vos tenés, menos posibilidades de hacer las cosas rápido tenés. profe, entonces lo que está pasando es que se está teniendo más miedo porque tiene más poder lo público. Entonces ahí tenés la otra contracara de lo que plantea el autor que estamos viendo ahora, que es Brindel. Sí. Porque eso sería la otra contracara de lo público, digamos. Sí, puede ser. Yo lo que digo es que en este caso lo que hay que hacer es pensar de manera un poco más inteligente el análisis de la política criminal institucional. Me parece que hay delitos que merecen que uno tenga esta actitud no condescendiente, es decir, no sé, hoy, por ejemplo, hay muy pocas herramientas para ir contra la violencia de género. Entonces, están haciendo la privación de libertad y la respuesta en general. Y yo digo, la verdad, no sé si empezaría por ahí a decir, che, acá no tenés que filtrar. Pero no sé, pienso en la gente que está en la calle y digo, por ahí necesitaríamos otras medidas contra el preso. ¿Por qué no? Porque sería la ciudad está explotando. Ahora me parece que yo tengo lugar para meter a la gente al fisura, como discutió ayer Marra, que se encontró tirado el 9 de julio. Tengo lugar en la cárcel para meter a ese tipo en la cárcel o para ocupar un juzgado en hacerle un proceso a ese flaco. Y no sé, por ahí hay que pensar una abordaje más inteligente del Estado. No digo que esté bien que esté tipo tirado ahí, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que por ahí no es el sistema penal el que tiene que estar ahí. Es como la medida que todo el mundo pide. Digo, el sistema penal está saturado de cosas que realmente preocupan. Digo, que realmente son difíciles de solucionar. Digo, que una mujer le peguen y la digan que muera, digo, de un homicidio, de un asalto con armas, digo, hay cuestiones de seguridad que son preocupantes reales. Entonces, todo el sistema no puede hacer todo lo mismo, hay que empezar una abogada estatal, lo que pasa es que está en el Estado. Y acá el Estado lo único que se pretende, y ahí sí digo, yo con mi opinión, no, es que para mí lo que sirva es para penar, vos para el resto no tiene que existir el Estado. El Estado es gigante para hacer cárceles y penar gente, y para evitar piquetes. Ahora, para el resto no tiene que haber Estado para nada. Entonces, como... Y de hecho es algo que, digo, ya se comprobó. Digo, durante todos los 2000 hubo todo un tema con los robos de autos, los secuestros explosivos, no sé quién tiene la edad como para acordarse. Pero la primera década del 2000, fines de los 90, la primera década del 2000, era algo que era masivo. Eso fue decayendo. ¿Por qué fue decayendo? Porque no porque subieron las penas de los robos de autos. Porque empezaron a pensar cuál es el abordaje que tiene que hacer el Estado para que no sea tanto negocio robar autos. Y bueno, se ampliaron los registros, se empezaron a marcar las autopartes. Entonces, cada vez que vos desarmabas un auto y se vendía algo que tenía una marca o una patente que no era, bueno, vos ya te dabas cuenta que eso no se podía comercializar. Hubo medidas que tenían que ver con el Estado regulando determinadas actividades que no implicaban la pena de 45 años, era sacar el negocio de los formalero básicamente, y eso se logró. Digo, hoy se chorean autos, sí, un montón, pero se chorean para salir a chorear, digo, el auto en definitiva lo encontrás hecho mierda, pero lo tenías que encontrar, antes desaparecía, te llamaban el auto y no lo encontrabas nunca más. De hecho empezaron a ponerse de moda el low jack y todas las cosas de radar, porque el auto te lo desarmaban y no lo encontrabas más. Y era un negocio.
desarmó ese mercado negro y eso se redujo. Digo, es ahí. Las corridas bancarias, salían a los cajeros, bueno, empezaron a meter seguridad en los cajeros, pensando de que tengas determinadas claves, que no puedas retirar cualquiera con la tarjeta. Pero todo eso redujo la posibilidad de que sean negocios de delito. Por eso no son medidas penales. Pero requieren una participación de pensar políticas más allá de la medida penal. Y bueno, yo no es mucho políticamente, además de que mucha gente hizo mucho burro con todo eso. Entonces eso también ayuda a la gente que dice, yo no quiero ver un registro de automotor nunca más, porque tipo, cuando te meter en auto, te querías morir, que era todo un burro. Bueno, por ahí, si eso funcionara bien, no tendría que ser un burro y limitaba de alguna manera la venta de autos robados. Bueno, por ahí hay que algo en medio, ¿no? Bueno, entonces desarmemos todos los cosas que dicen, ahora puedes transferir un auto como se te cante, no hay ningún, bueno, no por ahí, eso va a incentivar a más cosas. Pero bueno, la idea es que tiene que haber otras medidas. A mí lo que me pasa es que el sistema penal resulta tan violento sus intervenciones que para prevenirla resulta súper agresivo en términos concretos. Cualquiera que haya pasado por el sistema penal dice, che, por ahí es un montón. Por ahí para prevenir necesitamos otra cosa. Y después hay cosas que incluso agresivos son poco efectivas. Digo, en la violencia de género para mí es un caso clave. Pensar que el sistema penal puede dar respuesta a la violencia de género es un demonio. En definitiva, el sistema penal le interesa cuando la persona ya murió. Y después vos haces entrevistas a todo el barrio y decís, che, pero ahí es lógico, le decía, porque sí, siempre se venía, la venía llamando a papá, era lógico que terminaba así. ¿Y cómo es que todo el barrio se da cuenta que eso iba a terminar así y el Estado nunca se dio cuenta hasta que no la mataron? Y cuando mataron llegó el sistema penal a darle 40 años. Bueno, por eso digo, el sistema penal ahí falla, digo, las soluciones van por otro lado. Entonces me parece que ahí es donde hay que pensar más allá, que soy penalista y digo de esto. Entiendo que hay que pensar un poco más inteligente en la prevención de los delitos. La prevención de los delitos no es únicamente el sistema penal. El sistema penal es un mal necesario, pero por ahí hay que pensar otras cosas además de eso, elementos. Y eso más importante que todo. Esto que nuestra compañera Sí. No mismo porque agarran todo, pero los bonitos no se puede comparar eso. No se puede hacer que por la policía le pone como alerta que se la policía. Vale, estoy pensando por la figura que la vamos a hablar. Eso siempre policía, la presidencia, Es una figura que vamos a ver y tengo un montón de problemas, pero vamos a ver en la clase de siempre pone eso. que ya figura en el programa como que esa va a ser una clase online. ¿Sí? Porque va a ser una docente invitada que va a venir a hablar del tema, pero la vamos a tener online directamente para que la docente no tenga que preguntar acá porque no están invitados en a mí me encanta venir, pero a la gente le cuesta mucho la temprano. Así que decidí ya ni preguntar. ¿Te parece una videoconferencia? Hacemos interactiva, ¿no? Que ahora voy a participar todo, pero va a ser una clase online. Creo que es el 27 de mayo. Bueno, entonces, para cerrar, principio de inocencia, esto que estamos viendo son derivaciones. El principio de inocencia es lo que dijimos al principio. Todos van a ser inocentes hasta que se demuestre que son culpables. ¿Sí? ¿Cómo se tiene que demostrar? Con el proceso que vimos antes, que es el juicio previo. ¿Cuáles son las derivaciones? Como consecuencias, como todo esto es parte del principio de inocencia, pero es como el principio de inocencia aplicado. ¿Sí? Y yo le pregunto en el parcial cuáles son las derivaciones del principio de inocencia, yo le pregunto qué es el principio de inocencia, no me ponen solo lo que les acabo de decir respecto a la decisión, me ponen todo esto, me dicen deriva todo esto. ¿Cuáles son? Son las sentencias de la virtualidad, básicamente es que la sentencia es la que va a definir si es culpable o inocente. Hay dos opciones, culpable o inocente. La culpabilidad tiene dos cosas, lo más importante. La culpabilidad es jurídicamente construida, hay que construirla. La inocencia no. ¿Sí? La inocencia ya está, ya existe. Entonces yo voy a construir la culpabilidad para derribar la inocencia. Es como que voy armando para desarmar la inocencia. Ese armado que yo voy haciendo para desarmar la inocencia tiene que ser certero. Porque si no es certero, tengo dudas, y si no tengo dudas, es inocente. Se aplica el título de febrero. ¿Sí? No puede haber ficciones de culpabilidad, es parte de lo mismo. Yo tengo que construir la culpabilidad, básicamente no tengo que tener nada y ya esté construido que determine que es la culpabilidad.
todavía. Por eso no vale el certificado de matrimonio o el certificado de fusión. Necesito que todo se pruebe, no tengo que tener nada construido previamente. Y por último, el imputado no puede ser tratado como culpable. Básicamente lo que te decía recién, las personas no pueden estar privadas de su libertad, salvo que tengan una condena firme. Una cosita más que me interesa. Cuando las personas están en prisión preventiva, algo que suele suceder es que se suele decir que no tienen que estar alojadas con los condenados. ¿Por qué? Porque básicamente el tratamiento debe ser otro. Yo no te puedo tratar como un culpable, no te puedo alojar como un culpable. ¿Esto se cumple? No, en términos de infraestructura es imposible. ¿Cómo es que se cumple? Se cumple porque los condenados suelen tener un régimen de conducta dirigido a evaluar si en algún momento van a tener una libertad condicional o no y si se van a reinsertar socialmente. Yo no puedo evaluar un régimen de conducta para ver si te vas a reinsertar socialmente si no sé si cometiste un delito o no. Entonces, ¿de qué te voy a reeducar si no sé si cometiste el delito? ¿No? Bueno, ese es un problema. ¿Por qué? Porque al estar tanto tiempo privado de libertad en prisión preventiva, todo ese tiempo no acumula para el régimen cuando ya estás condenado. O sea, en términos de pena, sí. Bien, si vos estás 3 años en prisión preventiva, te condenan a 6, vos vas a cumplir otros 3. Porque los primeros 3 los cumpliste. Pero ¿qué pasa? Los primeros 3 que cumpliste, no tuviste ningún régimen que evalúe tu reinserción social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sabe si cumpliste el delito. ¿Sí? ¿Solo hay un límite con la prisión preventiva para las personas? No, claro, pero no. La razonabilidad, eso tiene un montón de problemas. Legal no existe. Ahora después lo vamos a ver, pero legal no existe, lo adelanto. Entonces, ¿qué suele suceder con estas personas que están en presas preventivas, pero no pueden ser evaluadas su conducta porque como no sé si cometió o no el delito, no puedo hacer esa evaluación? ¿Bien? Suelen ingresar voluntariamente al régimen. Como decir, bueno, la verdad es que yo estoy acá y no sé si me van a condenar o no, la verdad, evaluame la conducta, ¿sí? Y por lo menos acumulo tiempo para si en algún momento me condenan, por lo menos acumulé buena conducta para que vos la evalúes en el momento en que lo condenan. Eso sucede. Es súper problemático porque habla del problema del tratamiento de la cárcel. Claramente, ¿de qué te están tratando? ¿Qué tratamiento está sucediendo? Si vos no sabés qué delito hizo, si lo hizo o no lo hizo, ¿cómo te trato? ¿Cómo sé? Ponle que yo estoy diciendo, no, la verdad que yo soy inocente. ¿Qué tratamiento me haces? Si te digo que me estoy yendo a la ¿qué me vas a hacer un tratamiento de qué? ¿Me estaba acusando de robar o yo te digo que yo no robé? ¿Qué me vas a hacer una cosa de lo malo que es robar? O sea, eso es súper problemático para el tratamiento de la cárcel. Pero como la regla es que tengo 60% de personas que no están en esa situación, para la gobernabilidad de la cárcel necesito armarlo porque es un descontrol. Pero es súper problemático, súper problemático. ¿Sí? Ya vamos a dar un poco más de detalles en la materia para que queden un poco mejor esto. Pero básicamente, si yo no tengo a nadie, si yo no tengo definido qué delito cometiste, si efectivamente lo cometiste, la verdad es que te voy a preguntar. ¿Qué te voy a decir? Robar es malo, vas a decir, pero yo no robé, yo estoy en 2 meses porque quiero defenderme. No robé, entonces robar es malo, no sirve. No hay que ver si para que robó sirve o robar es malo, que es otra discusión. Pero incluso pongámosle que sirve, para este es fácil. Bueno. Se lo digo. Perdón por la aceleración, pero en 2 horas. Cualquier cosa me preguntan, lean los textos, Mayer es un poco más picante, así que les recomiendo que lo lean con